y venimos en representación de la plataforma 13 de marzo Aragón por la racionalidad energética. Esta plataforma está compuesta por 4 organizaciones conservacionistas ecologistas y 14 plataformas de toda la geografía aragonesa. Aglutina a las personas esparcidas por el paisaje aragonés que consideran que la emergencia climática es una ocasión irrepetible para construir un modelo energético en el que primen los intereses de sus habitantes sobre el de las corporaciones. Nuestros objetivos son la planificación ordenada de los proyectos de renovables, objeto que ya no es alcanzable con lo que tenemos encima, pero que entendemos que se puede mejorar, y la oposición a los proyectos de renovables más agresivos con el territorio. La energía renovable tiene que jugar un importante compromiso en la descarbonización de las sociedades. Para no generar otros problemas, debe ser planificada y de acuerdo al territorio. La planificación debería haber sido fundamental en la implantación de renovables, planificación que nuestros gobernantes deberían haber hecho. Entre otros aspectos, habría que haber definido cuánta energía necesitamos en planes a corto, medio y largo plazo, en qué territorios se pueden instalar, en cuáles no y cuánta en cada territorio. Sin embargo, se ha dejado que promotores particulares inunden el territorio de proyectos que sobrepasan en mucho las necesidades de la comunidad autónoma y suponen un sacrificio de nuestro territorio, sus recursos, en aras a los beneficios de grandes corporaciones que van a traspasar la energía a otros territorios y países. La plataforma 13M cree fundamental el apoyo firme y decidido de las instituciones al autoabastecimiento y a las comunidades energéticas, pues suponen cumplir los principios de generación distribuida y autoabastecimiento que defendemos. Nos consta que este apoyo es insuficiente en el caso del autoabastecimiento, ya que muchos proyectos se quedan sin ayudas y necesitan de acompañamiento institucional los proyectos de comunidades energéticas por su tramitación compleja. El resto de temas se van a desarrollar ampliamente en las siguientes intervenciones. En nuestras intervenciones vamos a hablar de las irregularidades y problemática con la que nos enfrentamos en distintas comarcas, que cada vez más ven el despliegue de renovables como una invasión sin precedentes del territorio. Algunos datos. A mediados del 2022 ya se producían el 150% de la energía eléctrica que consumimos. En 2023 se autorizó la construcción de 186 aerogeneradores y más de 5.300 hectáreas de fotovoltaicas. Otros 1.300 aerogeneradores y otras 8.400 hectáreas de fotovoltaicas tenían o la autorización administrativa previa o las vías otorgadas. Y ahora el sector de renovables se lamenta del exceso de producción, con picos de más del 50% de la energía que se está consumiendo en ese momento, y dicen que falta rentabilidad de las inversiones realizadas, en las que sin duda se está llamando ya la burbuja de renovables. Una de las irregularidades más frecuentemente detectadas en los proyectos es la fragmentación, que, como seguramente todos ustedes saben, consiste en trocear los procesos en parques de 50 o menos megavatios. Según el Tribunal Supremo, se consideran proyectos fragmentados cuando se dan las siguientes características. Se comparten viales, los proyectos son colindantes, copia mimética de los proyectos, infraestructuras comunes como transformadores, líneas de evacuación, etcétera, o existe interdependencia eléctrica. Cuantas más características se cumplen, más claro es para el alto tribunal la consideración de que un proyecto se ha troceado. ¿Pero qué persiguen los promotores cuando fragmentan los proyectos si parece más una complicación que un beneficio? Pues vamos por partes. Si hay un protagonista en la burbuja de renovables de Aragón, ese es Forestalia, que copa la mayoría de las tramitaciones de renovables con un entramado de más de 800 empresas. Un porcentaje importante constituido con un capital de 3.000 euros y que no efectúan facturación alguna entre formalización y su venta. Aportamos un informe económico que avala estas afirmaciones, que lo tendrán a su disposición. Forestalia, o Fernando Sol, que es el propietario de la misma, hasta enero del 2023 inundó con más de 600 nuevos parques la Administración regional. Parques que, una vez obtenido el visto bueno de la Administración, ha ido vendiendo a los constructores de los mismos y por cantidades
que en ocasiones superan los 200.000 euros. El coste de proyectar cada parque de 49,9, la cifra mágica para tramitación autonómica, es de entre 150 y 300.000 euros. Y esos mismos proyectos se venden luego a las grandes empresas energéticas por más de 10 millones de euros. Ya se publicó a mediados del año pasado que las principales palancas de Forestalia era el fichaje de políticos y altos cargos de la Administración, antiguos consejeros de Medio Ambiente, directores generales de Medio Ambiente, jefes de gabinete de los mismos, directores de comunicación, exdirectores del INAGA, exsecretarios generales de Presidencia, etcétera, etcétera. También que el INAGA, para desatascar la tramitación contra todos los concesionarios que, además de trabajar para el INAGA, trabajaban realizando proyectos para Forestalia, y que funcionarios del INAGA denunciaron que proyectos informados por ellos negativamente más tarde fueron aprobados. Empezamos a encontrar explicaciones de por qué a las promotoras les gusta más tramitar en Aragón que irse a la estatal. Esta modalidad no solo la aplica Forestalia, también otros grupos como el de Villar Mina Energía para una planta fotovoltaica en Monzón que fragmenta en 2 proyectos de 45, Capital Energy con 5 fotovoltaicas en el Somontana, Cinca Media y Ribagorza, que está estos días recibiendo una contundente respuesta del territorio. Tras diversas denuncias, las fiscalías abrieron diligencia de investigación. En Huesca se encargó un informe a Luprona, antiguo Seprona, de la Guardia Civil. Ese anexo también lo tienen en la documentación que les vamos a aportar, que investiga los proyectos del llamado Clúster Cinca, los parques Santa Cruz, en Peralta, Alcofea, Berbegal, Sariñena y otros, que en 2022 Forestalia vendió a Repsol. Como conclusión final de este informe de Luprona indica que se ha producido un claro fraccionamiento de proyectos que juntos constituyen legalmente un parque eólico único. La Administración autonómica, a la vista de los hechos, debería haber paralizado los expedientes de autorización en el momento de detectar que se trataba de una entidad única, por lo que se podría haber cometido un delito de prevaricación. Ante estos hechos, una de las organizaciones de esta plataforma, Ecologistas en Acción, de la que formo parte, interpuso una querella criminal contra el anterior director del INAGA, la directora del Servicio Provincial de Industria de Huesca y el jefe de la sección segunda del INAGA, entre otros. Esta querella es admitida a trámite en octubre del año pasado y se encuentra en proceso. Ya no estamos hablando solo de irregularidades, ahora se está juzgando un posible delito de prevaricación y daños ambientales. Esta misma organización tiene interpuestos 6 contenciosos administrativos contra este Clúster 5 que están abiertos. Otro de los problemas que el territorio sufre son las afecciones a la biodiversidad y la acumulación de proyectos en zonas de la geografía aragonesa. Voy a poner un ejemplo en la provincia de Huesca, que es el que conozco en el sur. Y bueno, en principio, la problemática fundamental es que muchas de las poblaciones se ven rodeadas los 365 grados por aerogeneradores a una distancia de unos 2 kilómetros. Me imagino que no les gustaría que en su pueblo se diera esa situación. Y bueno, otras problemáticas que van a contar mis compañeros. Gracias. Hola, buenos buenos días, soy Jesús Ruz de ANSAR, la Asociación Naturalista de Aragón. Es una asociación que llevamos trabajando en la defensa del medio ambiente pues más de 40 años. También somos miembros de la plataforma 13 de marzo. Lo primero, pues gracias por la invitación, aunque creemos que el tiempo que se nos ha concedido pues va a ser muy corto. Yo voy a hablar desde el punto de vista de las afecciones al medio ambiente. Y tenemos que decir que el deterioro del paisaje y las afecciones a la biodiversidad no tienen precedente en muchas décadas en Aragón. Y el INAGA, a nuestro entender, es el mayor responsable de esta situación porque ha dado las declaraciones de impacto ambiental positivas a casi todos los proyectos presentados en los últimos 5 años. Hemos estado oyendo desde la Administración que la normativa ambiental en Aragón es muy garantista. Puede ser. Pero los criterios con que se aplica son tan importantes como la normativa misma. Y el criterio, al parecer, ha sido vamos para adelante con todo. Una especie de ley del Far West, como decía un compañero nuestro hace unos días.
De hecho, nosotros hemos empezado a llamar al INAGA, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el INADA, Instituto Aragonés de Destrucción Ambiental, por los problemas que esta implantación de renovables está creando. Aunque, como todos saben aquí, no hay una planificación vinculante sobre zonas que puedan acoger renovables o no en Aragón, sí que el INAGA disponía de algunas herramientas de ayuda, como el visor de zonas por sensibilidad ambiental del MITER, los mapas de calidad del paisaje del mismo Gobierno de Aragón o la zonación de renovables de SeoverLife. Nada de eso se ha tenido en cuenta porque eran otros criterios los que empleaba, claro. El INAGA ha dado días positivas a proyectos en Red Natura 2000, lugares que estamos comprometidos con la Unión Europea en su conservación. Pongo 2 ejemplos, pero hay bastantes más. En la documentación que les pasaremos vienen más ejemplos y más explicados. Por ejemplo, en la CEPA, que es la Zona de Especial Protección para las Aves, Río Huerva y Las Planas, pues hay el Parque Eólico La Plana de María, Parque Eólico El Bosque, en fin. También proyectos solares fotovoltaicos como a Campo Estrén, en el lugar de interés comunitario Planas y Estepas de la margen derecha del Ebro. Y bueno, también el INAGA ha dado días positivas en proyectos que están no en cepas, pero pegados a ellas. También hemos incluido algunos ejemplos. El INAGA ha dado días positivas a proyectos en zonas de aplicación de planes de recuperación de aves firmadas por el Gobierno de Aragón y protegidas, como por ejemplo en el área crítica para la conservación del cernícalo primilla, en la zona de Valdejalón, en las comarcas de Valdejalón, Ribera Alta y Campo de Borja, pues hay parques eólicos como el Atalaya, el Parque Eólico El Bayo, el Águila, etcétera. También en el ámbito de aplicación del plan de recuperación del águila azor perdicera. También sobre esto les hemos dejado información añadida. Eso solo por hablar de las aves que tienen plan de recuperación. Otras con distintos niveles de protección, como el milano real o las grandes aves, como buitres o grullas, también están cayendo de una manera brutal en los aerogeneradores. Eso sin contar con las pequeñas aves, que esas ni se cuentan, porque muchas veces no puedes ni las encuentras. Calandrias, trigueros, en fin, un montón de pequeñas aves. Por otro lado, también aparte de las aves, los murciélagos también están cayendo en los parques ahora mismo en funcionamiento y son el principal grupo de mortalidad. En cuanto a las cifras, voy a dar solamente un pequeño retazo, pero son demoledoras desde nuestro punto de vista, desde luego. En 2023 han entrado en el Centro de Cooperación de Fauna Silvestre de la Alfranca 2.231 aves y murciélagos muertos, de especies catalogadas. De ellas, 63 eran en peligro de extinción, 80 vulnerables y de 156 parques eólicos que han salido en este listado. Esto, aunque son unas cifras ya alarmantes, es solo la punta del iceberg, porque estos son datos que son solamente recogidos por los programas de vigilancia y algunos cadáveres que se encuentran esporádicamente algún APN o algún aficionado. La mayor parte de los cadáveres desaparecen antes de ser encontrados por depredación o por ir a morir un poco más lejos del aerogenerador. Bueno, este tema de la vigilancia ambiental es un tema que se podría tratar un poco más ampliamente, pero lo dejamos en los anexos. El resultado es que los proyectos en funcionamiento ya es devastador para la fauna alada. Tal vez ustedes tengan medios para saber la mortalidad que se estima pueda ser la real. Nosotros con nuestros medios no podemos. En resumen, no podemos dar prioridad a la descarbonización sobre la conservación de la naturaleza. Lo que estamos consiguiendo es llevar algunas especies al borde de la extinción a corto plazo, sobre todo cuando se puede hacer las cosas de otra manera, sin tantas afecciones ni a las zonas rurales ni al medio ambiente. Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis, vengo también de la plataforma 13M,
desde la plataforma en defensa del territorio de Cinco Villas, y me gustaría un poco comentarles el tema de las líneas privadas que una empresa está promoviendo y consiguiendo autorizaciones. Forestalia ha proyectado en Aragón hasta 6 líneas de 400.000 voltios con centenares de kilómetros de tendidos eléctricos y torres de hasta 80 metros para el transporte de la energía producida en Aragón afuera de nuestra comunidad. El promotor pretende hacer pasar por simples líneas de evacuación de las centrales eólicas y fotovoltaicas auténticas líneas de transporte eléctrico para exportar la energía generada en Aragón a Cataluña, la Comunidad Valenciana o el País Vasco. En España, las líneas eléctricas de transporte no son privadas y su construcción y gestión corresponden en exclusiva por ley al sector eléctrico, al operador del sistema del transporte eléctrico Red Eléctrica de España. Construir líneas de transporte eléctrico privadas no está autorizado, ya que obligaría a duplicar o triplicar instalaciones si cada empresa que quisiera producir o consumir energía lo solicitara. Es, por tanto, un claro fraude de ley que incumple la legislación vigente y, por si hubiera alguna duda, el promotor presume y dice literalmente en sus estudios de impacto ambiental que se van a configurar por primera vez líneas de evacuación como verdaderas líneas de transporte de titularidad privada, sin que ninguna administración ni sus órganos ambientales o sustantivos digan nada, a pesar también de las graves afectaciones ambientales y sociales que provocarían megainfraestructuras de este calibre. Aragón produce hoy en día, con las plantas renovables que hay en funcionamiento, un 50% más de la energía eléctrica que consume. A pesar de ello, se está permitiendo desarrollar este entramado de líneas de transporte eléctrico privadas, así como la instalación de miles de aerogeneradores de más de 200 metros y miles de hectáreas de placas fotovoltaicas, destrozando todo el territorio aragonés, de norte a sur y de este a oeste. Y todo esto para la exportación de una energía eléctrica que será superior al 100% de la energía que a día de hoy se produce en Aragón, con todas las renovables. Energía para exportarla a otras comunidades y a Europa, a costa de la destrucción de nuestro territorio y nuestra biodiversidad, facilitando la tramitación de estas instalaciones de forma vergonzosa y contraria a la ley, con poca información y oscurantismo, y sin ninguna oposición de nuestras administraciones, dejando la tarea inmensa de oponerse administrativa y jurídicamente a estos proyectos monstruosos que van a destrozar toda nuestra comunidad, a las plataformas del territorio, a los grupos ecologistas y a un puñado de ayuntamientos que, ante la pasividad de los órganos ambientales y sustantivos de esta comunidad, están trabajando de forma incansable para evitar repetir la historia y que Aragón se convierta de nuevo en una tierra de sacrificio, volviéndonos a quedar vacíos y sin futuro. Parece que no hemos aprendido nada. Y por si alguien tiene la tentación de justificar estos proyectos aberrantes, justificando la producción de energía para el uso y el desarrollo de Aragón, que no se moleste, ya que todas estas centrales y el diseño de las mismas están pensadas solo para exportar. Con respecto a las valoraciones en las DIAs de los diferentes órganos ambientales, se puede observar cómo las comunidades vecinas de Navarra y el País Vasco son muchísimos más contundentes que el propio INAGA. Valoran y definen estas líneas de forma desfavorable, las definen como no asumibles, no aceptables e incompatibles con la protección de la avifauna y la zona cepa. Resulta muy llamativa esta permisividad del INAGA respecto a las valoraciones de los órganos ambientales de las otras comunidades autónomas. La alfombra roja para estos proyectos y para sus promotores que el INAGA les ha tendido no es entendible y levanta muchas sospechas por la gravedad de las afecciones y el escaso rigor en sus evaluaciones ambientales. Tanto la Comunidad de La Rioja como la Comunidad Navarra han anunciado recursos a estas líneas de transporte eléctrico privadas por las graves afectaciones permanentes y irreversibles que van a provocar. Sin embargo, aquí el Gobierno de Aragón ha callado hasta la fecha. Parece ser que estas líneas solo dañan a las comunidades vecinas y no a la nuestra. En el informe que les haremos llegar les adjuntaremos más información. Nos gustaría comentar también un último tema con el tema de las modificaciones sustanciales que se meten en los proyectos y la falta de calidad de los estudios de impacto ambiental. En la mayoría de los proyectos resulta insuficiente y contrastada la falta de información presentada en la fase de exposición pública para su correcta información y evaluación por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, ya que faltan numerosos informes y muchos de los presentados tienen poca calidad o están incompletos. Es habitual para los proyectos de Forestalia en Aragón que el presentado y sometido a exposición pública sufra además
numerosísimas modificaciones sustanciales realizadas durante la evaluación ambiental y en la autorización administrativa previa, de manera que el proyecto que finalmente se aprueba es totalmente diferente al presentado. Estas modificaciones afectan a la potencia de la central, a la reubicación de aerogeneradores, al cambio de trazados de caminos y de zanjas eléctricas, al cambio de trazados y estructuras de las propias líneas eléctricas, al cambio del modelo de aerogenerador por uno más potente y grande que generará afecciones diferentes a las evaluadas, y el soterramiento de parte de la línea. Todo ello genera diferentes impactos ambientales y sociales que afectarán a numerosas personas, propietarias y entidades a las que no se les notifican dichas modificaciones y que, por lo tanto, ninguna de ellas pudo presentar alegaciones durante la exposición pública por ser afectadas con posterioridad. Todos estos cambios sustanciales que modifican proyectos, sumados a la falta de informes necesarios para una correcta evaluación, que el promotor no presentó en la fase de exposición pública y que le han sido demandados durante la evaluación ambiental por el órgano ambiental, como puede ser el estudio anual de avifauna, hacen que dichos proyectos se traten de una forma diferente a la habitual. Perdone, no se lo tome como que le coarte en su libertad de expresar cualquier cosa. El tiempo era de 15 minutos, van más de 20, simplemente le invito a que vaya terminando. Gracias. Estoy acabando, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, sí que denunciamos que la tramitación de estos expedientes han sido ad hoc. Se han aceptado expedientes sin la información necesaria para una tramitación. Se les ha pedido a posterior la información que tenga que estar presentada desde el principio en exposición pública. Y todo esto hace que se levanten todas las alarmas, pues evidencia y nos hace sentir que el INAGA y otros órganos ambientales y sustantivos no garantizan, antes bien conculcan, ni los derechos de información y participación en proyectos, ni la defensa de las organizaciones particulares y afectados y el resto de la ciudadanía. Esta forma tan poco transparente de tramitar y facilitar a los promotores la aprobación de expedientes incompletos con informes de parte y mal evaluados supone un funcionamiento muy negligente y quizás incluso constitutivo de delito. Los órganos ambientales se deben a la ciudadanía y no están para facilitar, modificar y buscar alternativas o atajos a los proyectos de la mano de los promotores, sino para evaluarlos correctamente y rechazarlos en su totalidad si se observa que producen graves afecciones ambientales y sociales, como sin duda lo van a hacer estos megaproyectos de renovables y su línea de transporte eléctrico si no lo impedimos. Pero, en definitiva, no es de recibo que la ciudadanía tenga que organizarse con todo el quebranto que esto supone para defenderse y exigir el cumplimiento de la ley, porque los organismos públicos creados para ello y sostenidos con sus impuestos no cumplen con la función para la que se crearon. Muchas gracias. Gracias a usted. Turno ahora de